Hebreos capítulo 3, verso 5. Hoy seguiremos con nuestra serie, hoy sería nuestro tercer tema. El primer día estuvimos hablando del fundamento de los apóstoles, de cómo el fundamento de los apóstoles nos guiaba a Cristo y cómo este era el principio de la edificación que debería gobernar nuestro trabajo en la casa de Dios. El día de ayer estuvimos ampliando la introducción, hablando de cómo nosotros somos parte de la iglesia. Enseñábamos qué era la iglesia a la luz de las Escrituras, quiénes componían esa iglesia y cómo como cristianos éramos llamados a guardar la unidad de la fe. Eso ha sido una base a lo que vamos a estar estudiando todos estos días. Y hoy entro al tema, pero siento del Señor que es bueno hacer ciertas preparaciones por los temas que vamos a tratar. Entonces hoy vamos a hacer una última, si el Señor lo permite, consideración introductoria para los temas, que me parece muy importante y que no quise dejar fuera del estudio. Entonces vamos a hablar hoy de la necesidad de la visión celestial para la edificación. Yo sé que ya ese lenguaje lo hemos estado usando en estos días, entonces para algunos va a ser como retomar lo que hemos estado hablando, enfatizar en otras cosas que nos van a servir mucho. Entonces vamos a leer las palabras. Yo les dije que Hebreos, discúlpeme porque es Hechos 26 por donde vamos a comenzar. Ahí vamos para Hebreos, no pierda el libro de Hebreos porque ahí vamos para allá. Pero vamos a leer primero las palabras de Pablo ante el rey Agripa, que es de la frase que habla Pablo a Agripa, de donde sale el nombre de nuestra enseñanza. Creo que en estos días ya citamos un poco este asunto. Hechos 26, verso 19. Dice, Pablo contando su testimonio, él llega y dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo dice estas palabras ya al ir culminando su ministerio. Y él dando su testimonio ante Agripa, él lo que comienza a contar de su testimonio, de su vida y de su servicio a Cristo, él lo resume en una palabra: la visión celestial. Describe Pablo su llamamiento de esta manera. Y es muy importante que nosotros sepamos, como lo hemos estado hablando, que la edificación de la iglesia no es un asunto de hombres, es un asunto que estaba en el corazón de Jesús. Yo, dijo nuestro Señor, edificaré mi iglesia. Entonces, de alguna manera es un asunto que proviene del cielo y que se nos es dado a participar, de tal manera que cuando Pablo habla de su llamamiento o de su visión, él tenía una gran visión y era una visión celestial. Y esa visión gobernó su corazón de tal manera que él llega al final de su vida y le dice a Agripa, mira, yo todo lo que lo hice porque yo fui fiel a la visión celestial o la visión que Cristo le había dado. Entonces vamos a hablar de la visión celestial. ¿Qué es esto de la visión celestial? Y la edificación. Y vamos a ver la relación tan estrecha que esto tiene. Entonces ahora sí, vamos a la epístola a los Hebreos capítulo 3, verso 1, donde las Escrituras nos van a mostrar que esa visión celestial que tuvo Pablo no era solo una visión de Pablo, sino que es el llamamiento que tenemos nosotros como hijos de Dios. Vamos a leer un pasaje donde nos dice las Escrituras que ahora nosotros hemos sido participantes de esto. Mira cómo lo dice Hebreos 3, verso 1. Dice, por tanto, hermanos santos. Y mira esta frase, participantes del llamamiento celestial. O sea que aquello que Pablo decía que era la visión celestial, la cual lo mantuvo con su mirada en Cristo y trabajando aquí en la tierra, no es solo un asunto de Pablo.
Ni es solo un asunto de Pedro y de Juan y de los demás apóstoles, sino que ahora los hermanos, ¿quiénes eran los hermanos? Los que hablábamos ayer, ¿no? Los redimidos por la sangre del Cordero, ahora han sido también llamados a participar de este llamamiento glorioso. O como el autor a Hebreos cita, a este llamamiento celestial. ¿Por qué es tan importante que la iglesia, no solo en los tiempos de Pablo, no solo los apóstoles, sino aún en nuestros días, la iglesia tenga visión acerca de los caminos y de la voluntad de Dios? Proverbios 29, verso 18 nos dice por qué es tan importante la visión. ¿Por qué es tan importante tener el camino claro por el cual debemos caminar? El autor a Proverbios nos da una cita corta, pero que es muy poderosa en su enseñanza. Dice Proverbios 29, verso 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Otras versiones traducen el pasaje de la siguiente manera. La Biblia de las Américas lo traduce así: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. La versión textual traduce el texto así: donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. Lo mismo que está diciendo Reina Valera, solo que cambia la palabra profecía por visión. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Cuando el pueblo de Dios, el mismo pueblo de Dios, no tiene una visión clara del propósito de Dios, el pueblo de Dios se desenfrena. Entonces nos vamos a dar cuenta que en cuanto a la edificación de la iglesia, cuando los cristianos no tienen una visión clara de qué es la iglesia y cómo se debe edificar la iglesia, los cristianos, aún en su celo y en su deseo de servir a Dios, comienzan a actuar en un servicio muchas veces desenfrenado. Entonces, ¿qué hace la visión celestial? La visión celestial traza el camino para que nosotros sirvamos a Dios de la manera que Dios ha dicho y en lo que Dios ha dicho. Entonces, cuando el pueblo no tiene visión, entonces es como un hombre que tiene todas las intenciones de salir a correr y se ha preparado, se ha puesto los tenis, se ha puesto la ropa y sale corriendo y él comienza a correr, pero en el camino se da cuenta que aunque está corriendo con mucho esfuerzo, no sabe a dónde tiene que dirigirse. Y puede suceder que nosotros como cristianos también tengamos mucho deseo de servir a Dios, mucho deseo de andar en sus caminos, muchos deseos de ser colaboradores en aquello que Él está haciendo. Y salgamos y corramos y en algún momento nos demos cuenta que estamos corriendo sin tener una dirección clara. ¿Saben cuáles son los animales que salen corriendo y no tienen una dirección clara y no son capaces de medir su fuerza? Las cabras. Las cabras. Hasta se saltan el vallado y salen a correr. Las ovejas no. Las ovejas tienen un pastor, tiene una voz que los gobierna y ellos le siguen. Entonces, es tan importante que la iglesia tenga una visión clara del propósito de Dios. Y no solo que la tenga, sino que diga como dijo Pablo: yo fui fiel a la visión celestial. Porque de esa manera la iglesia va a tener un objetivo sobre el cual se va a conducir y no se va a desviar o desenfrenar. Eso es como dijo Oseas 4. El pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pueden haber muchos cristianos, pero si no tienen un conocimiento claro del llamamiento al cual han sido participantes, se pueden perder en el camino. Entonces, por eso es tan importante hablar hoy también de la visión celestial y la edificación. Entonces, vamos a ir otra vez a Hebreos 8, a Hebreos, capítulo 8. Hoy vamos a usar una figura muy interesante. Vamos a ir a algunos textos del Antiguo Testamento que nos van a servir de enseñanza y de amonestación a nosotros. Y estos textos
nos muestran cómo el asunto de la colaboración con Dios, del servicio a Dios y la manera como se debe llevar a cabo este servicio no era un asunto solo de Pablo y aún de los santos que han sido participantes ahora en el nuevo pacto, sino que cuando uno lee las Escrituras, aún desde el Antiguo Testamento, estos hombres, aunque servían a un pacto inferior y su ministerio era mucho más inferior al del nuevo pacto, ellos eran guiados y dirigidos también por lo mismo de Pablo. Ellos tenían una visión o una revelación celestial, y eso hacía que ellos sirvieran a Dios de cierta manera. El ejemplo que vamos a ver en el autor de la epístola a los Hebreos que nos da es Moisés. Entonces vamos a ver, mira lo que dice Moisés, la escritura de Moisés. Hebreos 8, verso 4. Dice, hablando del antiguo pacto: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ese es el ministerio del antiguo pacto, la ley, todo su sacerdocio. Y mira lo que dice el autor en medio de lo que él viene hablando, mira lo que él va a decirnos, hablándonos de la ley y del antiguo pacto, y especialmente el ministerio de Moisés, los cuales sirven. O sea que cuando yo veo esos libros a veces tan pesados como Éxodo, Levítico, Números, y yo comienzo a leer todo eso de animales, sacrificios, sacerdocio, el tabernáculo, los utensilios, yo digo, ¿y eso para qué me sirve a mí? Pero el autor dice, mira, lo cual es figura y sombra de las cosas celestiales. Esa palabra que usa ahí el autor en el griego, figura, es hipodeigma, que viene de dos raíces, que una es hupo y la otra deinumi. Hupo es debajo y deinomi mostrar. Entonces, de alguna manera el autor está diciendo que estas cosas que son inferiores han sido puestas y dejadas ahí para mostrarnos una realidad espiritual a nosotros. Entonces, por eso usted va, digamos, a Éxodo. Haz un candelero de oro. Tú dices, pero ¿a mí de qué me sirve saber que ellos hicieron un candelero de oro? Está puesto debajo. Pero tú lees Apocalipsis 1 y 2 y se ve a Cristo como un sumo sacerdote caminando en medio de ¿qué? De 7 candeleros de oro. Juan, el misterio de los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Una figura del Antiguo Testamento que Dios usa para representar una realidad espiritual del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la realidad espiritual del candelero? Así por encima. ¿Qué ha sido puesto para qué? Para alumbrar. Que es de oro puro. ¿Cuál es el oro puro en el Nuevo Testamento? La fe, más preciosa que el oro que puede pasar por el fuego. Labrado a martillo. ¿Cuál es el martillo? Como martillo es tu palabra. Entonces, la iglesia es un pueblo de hombres que es labrado por la palabra de Dios para que alumbren al mundo. Es una figura sencilla que Dios dejó en el Antiguo Testamento para mostrarnos una realidad espiritual. Figura y sombra, dice Pablo, el autor de Hebreos, dice, la palabra sombra es esquía, que significa o se puede traducir como sombra o presagio. Ustedes saben que es un presagio. En las Escrituras tiene uno esa figura, un arquetipo. Cuando un hecho o una persona o un evento señala algo futuro, ¿sí? Por ejemplo, cuando Saúl pierde su reino y Saúl coge a Samuel y se rasga y se le rasga la ropa a Samuel, ¿sí? Y Samuel voltea y mira. Y Samuel dice, así será rasgado tu reino. Entonces el hecho, Dios lo usó como una sombra o un presagio de algo que le iba a suceder a Saúl. Entonces así hay en el Antiguo Testamento muchos eventos que nos sirven a nosotros de algo que habría de suceder. Por ejemplo, el caso de José, el hermano menor de los patriarcas hijos de Jacob.
vendido por sus hermanos. Esa es una sombra de Cristo. Vendido por sus propios hermanos, los judíos. Llevado a la cárcel, al pozo, así como Cristo fue sepultado, pero sacado de ahí para reinar. ¿Quién es ese? Un presagio de la obra de Cristo que iba a suceder miles de años después. Entonces el Antiguo Testamento está lleno de figuras y de sombras que son sumamente preciosas para estudiar. Pero yo no los quiero guiar por ese lado. Solo quiero resaltar esta frase que dice el pasaje. Dice: figura y sombra de las cosas que celestial. Como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, Moisés iba a ser involucrado en la edificación del tabernáculo. ¿Y cómo se le advirtió a Moisés? Mira, o sea, tenía que tener visión. Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces usted va a darse cuenta que la visión celestial no es solo un asunto de Pablo. Aún para Moisés edificar el tabernáculo, ¿él qué tuvo que hacer? Mirar la visión que se le había mostrado en el monte y hacerlo todo conforme a la visión. Mira cómo lo dice el mismo autor ahí en el capítulo 3, verso 5, hablando del mismo asunto y que es la enseñanza para nosotros. Dice Hebreos 3, verso 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. O sea que todo lo que le mandó Dios a Moisés lo hizo. Tal como Dios se lo mostró, él lo hizo. Qué bueno tener ejemplos como Moisés, pero no solo como Moisés. Pablo también podía llegar al final de su vida y decir, yo fui fiel también a la visión celestial. Y qué bueno que nosotros pudiéramos llegar al final de nuestra vida y poder decir lo mismo, hermanos. Porque esto, ¿saben qué? Se dejó escrito para testimonio a nosotros. Mira cómo lo dice. Para testimonio de lo que se iba a decir. Entonces, Moisés fue fiel para que un día el autor a los Hebreos nos hiciera un señalamiento de la fidelidad de Moisés, para que nosotros aprendiéramos y siguiéramos el camino de estos hombres que fueron fieles a Dios. Ahora, vamos a estudiar una experiencia que tuvo otro hombre de Dios, que por su experiencia aprendió a ser fiel, pero en un comienzo, siendo quien era, no fue fiel, pero la experiencia hizo que él enderezara su camino. Entonces vamos a leer la historia del rey David y el traslado del arca. Y vamos a ver las implicaciones que esto tiene para nuestra vida y cómo la edificación de la casa de Dios o el trabajo a Dios no lo podemos hacer a nuestra manera, sino que tenemos que basarnos en lo que Dios ha dejado o la visión de las cosas como Él las ha dicho. Entonces nuestro pasaje clave va a ser Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 1. Este va a ser nuestro pasaje clave. Gracias, hermano. 13, verso 1. Como vamos a ver más adelante, ningún asunto del tabernáculo fue dejado a la imaginación o a la voluntad de los sacerdotes, ni de Moisés, ni de Aarón. Cada asunto fue claramente detallado. Aún cuando, como ustedes saben, el tabernáculo era una carpa movible, porque ellos iban en un peregrinaje. Entonces, de alguna manera, cada uno de los utensilios del gran tabernáculo tenía que cargarse de cierta manera, trasladarse de cierta manera, recogerse de cierta manera. Había todo un ritual y habían personas escogidas para el traslado del arca. Es un tema muy interesante que uno podría estudiar. Pero mira lo que pasó en este caso. Primera de Crónicas 13, verso 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes.
Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos y en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa le parecía bien a todo el pueblo. Entonces, no quiero seguir porque ya el asunto es muy interesante. Mira el deseo de David. David pensó: oye, el arca desde el tiempo de Saúl, porque Saúl fue un rey que no le interesó nada de las cosas de Dios, desechado aún por Dios mismo. David dice: no es bueno que el arca esté entre cortinas, vamos a traerla. Y el arca es figura del testimonio de Jesús, porque cuando uno estudia el arca habla de Cristo, hecha de oro, que habla de la divinidad de Cristo, hecha de madera, que habla de la humanidad de Cristo, donde se derramaba la sangre, habla del sacrificio de Cristo. Bueno, tiene toda una tipología preciosa. Entonces David dice: no, pues traigámosla. Un buen deseo, porque David quería servir a Dios. Y a veces nosotros tenemos deseos muy legítimos, aún en el servicio a Dios. Entonces, ¿qué hace David? Mira, dice que ahí en el verso 1, tomó consejos con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Entonces David, siendo rey, pudiendo tomar la decisión solo, él convoca a sus capitanes y a los jefes del pueblo, un ejército y las autoridades de toda la nación. Y le dice a David que si a ellos les parece bien y es la voluntad del Señor, van a enviar a traer a los hermanos que han quedado de todas las tierras, y los sacerdotes y los levitas, y van a reunirse para trasladar el arca. Y toda la asamblea dijo: nos parece bien. Entonces, para nuestros días es como si los hermanos que presiden la iglesia reúnen a toda la iglesia y le dicen a la iglesia: miren, hermanos, hemos tomado la decisión, queremos saber qué piensan, vamos a hacer estas cosas en la iglesia, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. ¿A ustedes qué les parece? Y todos dicen: oye, nos parece bien, nos parece bien. Muy bueno, hermano, que queramos hacer estas cosas para Dios. Está bien. Entonces todos se ponen de acuerdo, entonces lo vamos a hacer, amén, lo vamos a hacer. Entonces comienzan a hacerlo. Entonces eran emprendedores, diligentes, esforzados. Pero mira lo que pasó. Y dice: entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamac, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que estaba en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Ahora ya comienzan a salir a la luz ciertos asuntos que son un problema. Ellos comienzan a llevar el arca. El problema no era llevar el arca, el problema era la manera. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver cuál era la manera. La manera era que el arca no la podía cargar cualquier persona. La tenían que cargar exclusivamente los hijos de Aarón. Y no todos los hijos de Aarón, de entre los hijos de Aarón, una familia. Y para cargar el arca debían cubrirla de ciertas telas, y había todo un ritual. Y la tenían que cargar en los hombros, porque esa arca, que era como una caja, tenía 4 argollas en las esquinas y se le atravesaban unas varas. Y entonces 2 sacerdotes adelante y 2 sacerdotes atrás llevaban el arca. Pero aquí vemos que David consultó al pueblo, consultó a los capitanes, consultó a la congregación y no consultó la Biblia. El rey David acudió a todos
pero no tuvo en cuenta que Dios había dado una enseñanza, una visión, una profecía de cómo debía trasladarse el arca. Y así, porque esto se sirvió para enseñanza a nosotros, muchos vamos a evangelizar. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? Sí, vamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pongamos una película. Música. Para que venga la gente por la música. ¿Será que esa es la manera? ¿Qué te parece a ti? ¿A ti? No, es que ya vemos algunos de acuerdo. Y muchas veces ni leemos la Biblia de la manera como Dios había dicho que se debían hacer las cosas. Y mira lo tremendo. Cuando no hay visión, o sea, no tenemos un conocimiento claro de cómo se deben hacer las cosas, adoptamos métodos que no provienen de Dios. No vamos a poner el arca a cargarla sobre el hombro de los sacerdotes. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hicieron ellos? Mira lo que dice ahí. Y llevaron el arca de Dios y era el arca de Dios. No era de David. De la casa de Abinadab en un carro nuevo. Imagínate. ¿Saben de dónde viene el carro nuevo? La historia no es muy larga. Si ustedes se remontan allá a 1 Samuel, léalo en la casa, capítulo 6, pasa algo. Los sacerdotes en un tiempo de impiedad mueren, los hijos de Elí. ¿Sí conocen la historia? Porque eran unos hombres impíos. Mueren y el arca es llevada por los filisteos. Entonces el arca llega y la ponen en la casa de los ídolos filisteos y el arca comienza a tumbar los ídolos filisteos y comienzan a salirle tumores a los filisteos y hay una plaga de ratas y los filisteos dicen, no, ya tenemos que salirnos del arca. Pero tenían más temor los filisteos que los judíos que dijeron, no, pero no, ¿cómo vamos a coger el arca de Dios? Entonces van y consultan a los brujos. Y los brujos llegan y dicen, miren, cojan unos bueyes, armen una carroza, pongan el arca sobre el carro nuevo y pónganlo derechito que eso los bueyes lo llevan. Así hicieron y así regresó el arca. ¿De dónde vino la idea del carro nuevo? De los brujos filisteos. Hermanos, ¿cuántas cosas se hacen hoy en día en la iglesia de Dios? Que la fuente no es solo la Biblia, sino que la fuente misma es el mundo. ¿Cuántas cosas, hermano? Hay un documental muy bueno que habla sobre los grupos de jóvenes y la escuela dominical. Se llama Dividida, Juventud Dividida. Y los hermanos hacen un estudio, un trasfondo histórico. ¿Dónde comenzaron los grupos de jóvenes y las escuelas dominicales? Y el principio es esto, le quitamos la responsabilidad a los padres y se la ponemos a otros. Cuando es una obligación de los padres educar a sus jóvenes y a sus hijos. Pero para nosotros es más fácil ponerle la responsabilidad al buey o al carro nuevo. ¿Cierto? Pero esa no es la manera bíblica. No es la manera bíblica. O usted muéstreme en el Nuevo Testamento donde aparece la reunión de jóvenes de la iglesia de Corinto. Es que en nuestra época se hace así. ¿Y de dónde salió? ¿De dónde salió? Usted comienza a ver la historia. A veces fueron los mismos filisteos que quisieron sacar a nuestros niños de nuestra casa para educarlos a su manera y a su ideología, queriendo traer eso a la iglesia. Eso es solo un pequeño ejemplo, hermanos. Pero la iglesia está llena de carros nuevos, métodos donde Dios nunca nos ha mandado, y métodos que nos quitan el peso a nosotros de los hombros y los pone sobre otros asuntos. No hay visión. Entonces, como no hay visión, hacemos las cosas como nos parece y nos ponemos hasta de acuerdo.
Entonces, ¿qué pasó? Sigamos leyendo. Dice en el 8. ¿Saben quién llevaba el carro nuevo? ¿Quién lo guiaba? Usa y Ahio. Usa, ¿saben qué significa en el hebreo? Fuerza. Pero también se puede traducir cabra. Fuerza desmedida. Entonces, hermano, para las que sea. Ese tipo de cristiano que, como sea, eso lo vamos a hacer porque hay que echarle ganas. Y el problema no es tener fuerza. El problema es cuando yo tengo una fuerza desmedida y ando como cabra, haciendo tal vez cosas que Dios no me ha mandado. Hay un pasaje que dice así: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Necesitamos a alguien que predique, ¿cierto? Pero Pablo no queda ahí. ¿Cómo predicará si no fuera enviado? O sea que Dios tiene que dirigir, preparar, comisionar, y no a todos en un sentido. Porque son todos apóstoles, son todos maestros, no a todos. Sí, pero a veces nosotros creemos que podemos hacer y deshacer y tal vez no hemos recibido esa comisión. Ahio, ¿saben qué significa Ahio en el hebreo? Su hermano o su pariente. Y eso en el servicio a Dios es cuando yo sirvo a Dios no por visión, sino porque tengo un vínculo familiar. ¿Sí? Eso se ve mucho. Entonces, como es mi amigo o es mi hermano el que está haciendo eso, no me importa que mi amigo o mi hermano no esté respetando la palabra, sino que yo me uno a él y soy más fiel a él que a Dios y a su palabra. Cuando los vínculos naturales pesan más que la escritura o la revelación de Dios. Y no es que sea mal tener hermanos en la fe con los que podamos seguir al Señor. Lo que pasa es que debe estar por encima de nosotros, ¿qué? La palabra. Jesús un día estaba en una reunión así, llegó su familia y le dijeron que saliera. Y Jesús dijo: ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Y señaló, dijo: los que hacen la voluntad de Dios. ¿Yo con quién debo estar? Con los que hacen la voluntad de Dios. Y eso a veces implicará que yo tengo que cortar con ciertos vínculos naturales. ¿Se acuerdan el caso cuando Aarón y el pueblo edifican el becerro de oro? Y baja Moisés y grita ahí a la puerta del tabernáculo, les dice: ¿quién de ustedes está de parte de Jehová? Todos los levitas dicen: nosotros. Entonces le dice: miren, saquen la espada y cada uno asesine a su hermano y a su pariente, y así seréis consagrados. ¿Qué es eso? Los que están de parte de Jehová tienen que sacar la espada y cortar el vínculo con aquellos que no están de parte de Jehová. Y esa es la manera en que los sacerdotes se consagraron. Tremendo, ¿no? Porque a veces hay mucho ahio, mucha amistad natural, y ponemos por eso por encima de la Biblia. Y vamos detrás del carro nuevo con nuestros amigos, cantando y gozándonos en algo que tal vez Dios no nos ha mandado. Por eso es tan importante la visión, hermanos, para no ir detrás de carros nuevos, haciendo las cosas a nuestra manera. Y dice en el 8, y David y todo Israel se regocijaban delante de ellos. Eso había un avivamiento, cánticos, alabanza, alegría, júbilo en torno al carro nuevo. Entonces cuando usted le diga: no, hermano, es que eso estuvo avivado, había gente, había alegría, había cánticos, usted no puede asegurarse que ahí está Dios, hermano. Porque a veces hay un ambiente de avivamiento en torno a carros nuevos. Dice,
con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Entonces, ¿qué es eso en nuestros tiempos? Cuando inventamos una serie de carros nuevos e involucramos a personas en un servicio que no es de la manera de Dios, y esas personas, queriendo agradar, tocan algo que es santo para Dios, y el juicio de Dios cae y hay muerte espiritual. Entonces a veces nos sorprendemos porque esta muerte fue física, Usa cayó ahí muerto. Pero ¿por qué hay tanta muerte espiritual en el pueblo de Dios? ¿Por qué el líder de joven cayó en adulterio? ¿Por qué el pastor se divorció y se volvió a casar? ¿Por qué estamos viendo tanta inmoralidad? ¿Por qué estamos viendo tanta mundanidad? ¿Por qué parece que hacemos tantas cosas y Dios no está? Porque hacemos las cosas a nuestra manera. Y queriendo servirle a Dios, muchos de los que están sirviendo a Dios mueren en ese servicio. Porque Dios no lo ha mandado. Y Dios nunca va a respaldar algo que Él no ha mandado. Así hayan cánticos. Porque Dios tiene una manera, un diseño para que nosotros le sirvamos. No podemos hacerlo como queramos. Tarde o temprano, yo he visto personas queridas en servicios de años, viendo cómo sus hijos se pierden, viendo cómo su familia se extravía el evangelio, viendo cómo ellos caen desánimo y pecado en muchas cosas que hacen. Y la pregunta es, ¿por qué? Señor, nos abandonaste, dicen algunos. Pero lo que no se han dado cuenta es que ellos abandonaron a Dios y su palabra. Y lo que vienen son las consecuencias de haber dejado al lado a Dios y lo que Él estaba escrito. Póngase a pensar, yo he hablado con papás que dicen, no, pero es que yo tengo que llevar a la niña y allá es entretenido, es bonito, les ponen a hacer esto y esto y esto. Yo le digo, hermano, cuando esa niña tenga 15 años, eso no va a satisfacer su alma. Y eso que le están dando en esa iglesia lo va a encontrar en el mundo también. Y vas a ver cómo el corazón de tu hija se va tras eso, porque eso fue lo que le enseñaron. Mejor llévala a un lugar donde la sienten y le hablen la palabra de Dios. Y en su niñez toquen su conciencia. Pero no, nosotros amamos los carros nuevos. Somos USA y seguimos a ellos. Y la gran lección es que si nosotros seguimos ese camino, tarde o temprano viene el juicio de Dios. Y a veces la muerte no es física, pero sí hay una muerte espiritual, hermano. Basta ver el cristianismo de hoy en día, los mensajes que se predican, la manera de vivir del liderazgo de nuestros días, cómo se usa el dinero en la iglesia para darse cuenta que lo que hay es muerte. Muerte. ¿Cuál es la lección del pasaje? Ahí en el capítulo 15 el mismo David nos lo dice. ¿Cuál es la lección del pasaje? En el verso 1, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David, mira la hora que David se da cuenta del asunto, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Mira estas frases, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Cualquiera hubiera podido decir David, pero eso era en el tiempo de Moisés. Porque así muchos dicen hoy en día, hermano, pero es que eso era en el tiempo de Hechos de los Apóstoles. ¿Será que Dios cambió y mudó? Si Dios cambió y mudó, tendría que darnos una nueva versión de las Escrituras para nuestro tiempo. Pero el Señor dijo, mi palabra, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. David entendió que él no podía trasladar el arca a su manera, sino que Dios había dado un diseño y una visión para que ellos no se descarriaran.
Leamos otro caso, creo que alcanzamos a tener tiempo. Segunda de Crónicas 26, verso 16. El caso del rey Usías, un hombre muy parecido a Usa. Segunda de Crónicas 26, verso 16. Ustedes conocen la historia de Usa, basta leer el capítulo desde el comienzo. Y Usías, fue tal vez después de David Salomón el rey más grande que tuvo Israel. Prosperó militarmente, prosperó económicamente, prosperó sus sembrados, todo lo que tocaba a este hombre prosperaba. Y un momento que este hombre llega a la cumbre de la grandeza como rey. Pero cuando estaba arriba, perdió las luces. Y eso pasa a muchos. Muchos comienzan bien, sencillos, humildes, honrando la palabra, siendo fieles al Señor, hasta que comienzan a escalar. Como que entre más arriba comienzan a perder el aire. Comienzan a perder el equilibrio. No estaban preparados para llegar a ciertos lugares. Pierden la visión. Pierden el foco. Mira lo que dice el pasaje. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Y cualquiera de nosotros diría, no, se fue contra los ídolos. Se entregó a las mujeres paganas. No, ¿cuál fue el pecado de Usías? Lo mismo que hizo David, pero con otro mueble. David pecó con el arca, ahora este va a pecar con el altar del incienso. Otro mueble sagrado para Dios. Porque mira lo que él hizo, entrando en el templo de Jehová para quemar el incienso en el altar del incienso, entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, este tuvo una bendición, hermano. David no tuvo esa oportunidad. David convocó a todo el mundo y nadie le dijo, oye David, no es así. Ten cuidado, David, porque a ti no te corresponde llevar el arca así. Nadie le habló a David. No había ni un profeta en la época de David que lo advirtiera. Pero en cambio Usías tuvo la oportunidad que se le atravesara a Azarías y con él 80 sacerdotes que salieron con la Biblia y le dijeron, mira, Usías, a ti no te corresponde ofrecer el incienso. Mira lo que le dijeron. No te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. También lo hirió Dios. Eso es como cuando encontramos hombres hasta de Dios, que en su engrandecimiento pierden la visión. Entonces, pastor, a usted no le corresponde hacer eso. La Biblia no dice eso. Entonces, en vez de muchas veces decir, oye, sí, la Biblia dice eso, dice, es que aquí el pastor soy yo. Es que aquí se hacen las cosas como yo digo. Es que esta es mi iglesia. ¿Te has escuchado esas palabras? En vez de haber humildad, nos endurecemos, nos ensoberbecemos y creemos que nadie nos puede a veces hablar. Y lo más tremendo es que a veces no estamos luchando contra hombres, sino contra Dios. Tremendo, ¿no? El orgullo, hermano, el orgullo trae el juicio de Dios. Dios da gracia a los humildes, pero aborrece y resiste a los soberbios. Estos días vamos a decir, hermanos y hermanas, a nosotros hay cosas que no nos corresponden.
Al hombre hay cosas que le corresponden, a la mujer hay cosas que les corresponden. La Biblia dice así. Y esperamos que no haya muchos que se levanten. Muchos sucías. Porque a veces como somos grandes, entonces creemos que podemos hacer las cosas como queremos. Le brotó lepra en la frente. De una vez, el juicio. ¿Saben que la lepra es una figura del pecado? ¿Saben que muchos hombres, aún de Dios, caen en pecados vergonzosos y visibles por causa del orgullo que hay en su corazón, hermano? ¿Qué dice Proverbios? Antes de la caída que viene, la altivez de espíritu. Cuando un hombre se pone en una actitud de orgullo contra Dios, la palabra de Dios, los hijos de Dios, la lepra le frota en la frente. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. ¿Qué pasó con este hombre? Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso, aquel lugar donde él quería poner que no le correspondía, fue donde fue herido. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente a aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. ¡Ay, qué terrible, hermanos! Así el rey Uzías, mira, este juicio de Dios fue, no hubo misericordia. Fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y la enseñanza era la misma. No le correspondía hacer lo que él hizo, ni de la manera que él hizo. Poniéndose a hacer algo que Dios no lo había mandado y ensoberbeciéndose, Dios lo juzgó. No tuvo visión y como una oveja, no una oveja, como una cabra se descarrió. Y el fin de su vida espiritual fue la muerte. Muchos hermanos, y esto es muy cierto en la casa de Dios, no se apartan de Dios ni tienen un decaimiento en su vida espiritual, entregándose a los vicios y a los placeres. Muchos hombres de Dios pierden su rumbo cuando comienzan a servir a Dios y haciéndolo a su manera. Y sin darse cuenta, transgreden la santidad del servicio de la casa de Dios. Y eso a veces trae juicio. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto, hermanos? Si Dios tiene una manera, debemos someternos a esa manera y ser fiel a la visión celestial. Esa es la enseñanza de todo. Todo eso se escribió para nosotros, para amonestarnos. Ezequiel 43, hay un pasaje muy tremendo, verso 10. Ya, tenemos 10 minutos. Mira lo que Dios le dice a Ezequiel. Ezequiel está viviendo una época terrible, hermano. Es la época previa al cautiverio en Babilonia. Dios va a traer un juicio tremendo sobre la nación de Israel. Si usted lee los primeros capítulos del libro de Ezequiel, Ezequiel ve varones que descienden del cielo a acabar con Jerusalén, a acabar con el templo, todo porque la casa de Dios había sido totalmente profanada. Tanto que Dios le dice a Ezequiel, porque Ezequiel llega a un punto, dice: Señor, ¿por qué está sucediendo todo esto? Entonces el Señor le dice: ¿quieres saber por qué está sucediendo esto? Acércate a la pared, hay un huequito. Acércate a la pared y mira el huequito. Y Ezequiel comienza a mirar dentro de la casa de Dios, porque Dios le va a explicar por qué viene el juicio de Dios sobre esa casa. Y Ezequiel comienza a ver que los sacerdotes de Dios le han dado la espalda a Dios y están ofreciendo sacrificios a los ídolos. Y la casa de Dios está llena de reptiles y de toda imagen profana. Eso era el tiempo de Ezequiel. O sea, el paganismo se introdujo en la misma casa de Dios.
Y tal vez, hermanos, de pronto estos días y de pronto en otra ocasión, o si usted tal vez nos escucha hablar ciertos mensajes, basta poner un poco la mirada en el cristianismo que estamos viviendo, hermanos, y ver las cosas que se hacen dentro de la casa de Dios. Y entender cuando Pedro dice que es necesario que el juicio comience primero por la casa, hermanos. Y en estos días, cuando comencemos a estudiar cada uno de los asuntos, vamos a decir, ¡ay, Señor! Pero en ese tiempo donde ruina, de juicio, Dios hace algo tremendo con Ezequiel. Dios va a destruir la casa, pero le da del capítulo más o menos 40, 43 en adelante una visión del nuevo templo que Dios va a restaurar. Y esa visión era la base de lo que va a ser el nuevo templo. Posiblemente lo que nosotros llamamos el templo que ve Juan ahí en Apocalipsis del milenio. Pero ese diseño tiene algo muy interesante. Y vamos a resaltar solo unas palabras que Dios le dice a Ezequiel para que vaya a enseñar al pueblo el diseño. Que es lo que vamos a tratar de hacer estos días, pero ya no con el templo, sino mostrar lo que es la iglesia y el diseño de Dios de la casa, para que nosotros edifiquemos conforme a ese diseño. Entonces mira lo que dice el verso 10. Tú pues, tú hijo de hombre, hablándole el Señor a Ezequiel, muestra a la casa de Israel esta casa. O sea, el Señor le está diciendo a Ezequiel que le muestre al pueblo de Israel su casa. Pero mira lo que dice el pasaje. Y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Mira la siguiente frase. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho. Porque cuando comencemos a hablar del diseño y del modelo bíblico de la iglesia, muchos vamos a decir, y yo he tenido esa experiencia, uy, Señor, como David, ¿cuántas cosas hemos hecho que tú no nos has mandado? Ay, yo participé en esto, estoy involucrado en esto, Señor, y tú me estás mostrando esto. Pero dice el profeta, el Señor le dice, si se avergonzaren, o sea, si en vez de encubrir su pecado, se arrepienten, buscan a Dios y se arrepienten de sus obras, ¿qué va a hacer? ¿Qué debe hacer el profeta? Hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes y descríbelo delante de sus ojos. ¿Para qué? Para que Dios le iba a permitir a Ezequiel traer la visión de la casa al pueblo de Israel. ¿Cuál era la intención de Dios? Para que guarden toda su forma. Entonces, hermanos, nosotros vamos a hablar de la iglesia, pero debemos saber que cuando hablemos de la iglesia es como si estuviéramos exponiendo ante los ojos la visión celestial acerca de lo que es el cuerpo de Cristo y la iglesia de Cristo para Cristo según su palabra. Pero esa visión es la que nos debe llevar ¿a qué? A guardar un asunto. Y guarden toda su forma y todas sus reglas. Yo me pregunto y les pregunto, si Dios fue tan serio y tan detallado con el tabernáculo, después con el templo, ¿será que Dios no es detallado y serio con su casa ahora que somos nosotros? ¿Será que esta casa no tiene medidas, no tiene reglas, no tiene un diseño, una estructura? Mucho más, hermano. Porque ¿saben qué, hermano? Eso era lo anterior. El templo y el tabernáculo era una figura. Ahora la iglesia es algo algo inconmovible. Algo que el Señor está edificando para la eternidad. El lugar de su habitación. Y si Dios fue tan celoso antiguamente, ¿no lo será ahora en nuestros días? Y las pongan por obra. La palabra, la revelación es para que nosotros la pongamos por obra. Terminemos leyendo 1 Corintios,
10. Cada vez que digo terminemos, yo sé que le da a usted como un poquito más de ánimo para leer unos 15 pasajes más. Primera de Corintios 10, verso 11. Porque algunas veces cuando estamos enseñando estos asuntos, la respuesta de algunos hermanos, hermano, pero eso es el Antiguo Testamento. Pero mira lo que dice Pablo. Primera de Corintios 10, verso 11. Y estas cosas, algunas que hemos leído y otras más, todo el Antiguo Testamento, esto se puede aplicar a todo el Antiguo Testamento, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Porque en nuestros días también tenemos un arca que trasladar. También hay personas que están en liderazgo como David. También hay Uzas, Aios, carros nuevos, Usías. Todo eso nos sirve a nosotros, hermanos. ¿A quiénes? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el último pasaje, Hechos 13, 22. Unas palabras que ahora nos cita el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento hablando de David. Mira lo que dice Hechos 13, 22. Hablando del rey Saúl, quitado ¿saben por qué fue quitado Saúl? Entre las muchas cosas que hizo, desobediente. Dios le había dicho que hiciera las cosas de cierta manera y no los hizo. Le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y resalta esa palabra final: quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cuál sería la diferencia entre David y Saúl? Porque David también, como leímos hoy, desobedeció a Dios. Saúl desobedeció, pero nunca se arrepintió, se endureció. En cambio, David, después de esa experiencia, hizo lo que decía Ezequiel: si se avergonzaren, entonces ¿qué? Muéstrales. ¿Por qué del capítulo, 2 capítulos antes a 2 capítulos después, David entiende cómo debe hacerlo? Porque hay personas que lo hacen mal y lo van a hacer mal toda la vida. Pero porque hay personas que Dios les concede entender. Porque hubo ¿qué? Arrepentimiento. Y mira lo tremendo que dice: después del arrepentimiento, ¿qué pasó con David? Hizo todo lo que el Señor quiso. O sea que a pesar de que tuvo un tropiezo tremendo, tal vez por ignorancia, Dios le concedió misericordia para enmendar su camino. Entonces, hermanos, el asunto de la visión celestial es muy importante en relación a la edificación. No podemos hablar de edificar la iglesia a nuestra manera. Debe haber una visión que gobierne nuestro servicio a Dios. Y como hemos estado diciendo los días anteriores, especialmente el primer día, la visión está escrita en el Nuevo Testamento. Ya teniendo unas muy buenas introducciones, en estos días vamos a comenzar a estudiar los asuntos de la iglesia y cómo la iglesia es revelada en el Nuevo Testamento, con el deseo de que el diseño sea guardado en nuestro corazón y podamos edificar conforme a lo que Dios ha dicho. El Señor nos dé corazones limpios, puros, para hacer las cosas de la manera que el Señor ha mandado.